Me llamo Sofía y durante 32 años creí que conocía a mi familia, que entendía las reglas del juego, que sabía quién era el favorito y quién era, bueno, yo, pero el día del funeral de mamá. Cuando vi a mi hermano Sebastián sollozar, como si hubiera perdido el amor de su vida, algo dentro de mí se quebró de una manera que jamás podré reparar. Sebastián siempre fue el príncipe de la casa, el hijo que estudió medicina, el que se casó con la mujer correcta, el que vivía en el barrio elegante y manejaba el BMW que papá le regaló cuando se graduó. Yo era la otra, la que estudió trabajo social, la que se casó con un mecánico, la que vivía en un departamento de 2 ambientes y trabajaba doble turno para llegar a fin de mes. Pero cuando mamá enfermó, adivinen quién estuvo ahí. Durante 3 años, yo fui quien la llevaba a quimioterapia cada martes y jueves a las 7 de la mañana. Yo era quien limpiaba su vómito, quien la consolaba cuando lloraba de dolor, quien dejó de dormir para cuidarla durante las noches más difíciles. Sebastián aparecía los domingos, durante 2 horas, con flores caras y promesas vacías de la semana que viene vengo más seguido. Mamá me decía, ay, Sofía, ¿qué haría yo sin ti? Eres mi ángel, mi tesoro. Pero cuando Sebastián entraba por la puerta, era como si yo me volviera invisible. Sus ojos se iluminaban de una manera que conmigo jamás brillaron. El día que mamá murió, yo estaba ahí. Sostuve su mano mientras daba su último suspiro. Sebastián estaba en una conferencia médica en Miami. Cuando lo llamé, lloró por teléfono y me dijo, ay, Sofía, no puedo creer que no estuve ahí. Mamá sabía que la amaba. ¿Verdad? Dile que la amaba. Como si los muertos pudieran escuchar nuestras culpas tardías. Pero lo que pasó en el funeral, eso fue lo que realmente me destruyó. Sebastián llegó vestido de Armani, con los ojos hinchados y una actuación digna de un Oscar. Se tiró sobre el ataúd llorando, mamá, perdóname. Debí estar más presente, te fallé, la gente. Lo consolaba, le decían que era un buen hijo, que el trabajo de médico era muy demandante, que mamá estaba orgullosa de él, yo estaba ahí parada. Con el mismo vestido negro que había usado en el funeral de la abuela hace 5 años porque no tenía dinero para comprar otro, viendo cómo todos corrían a consolar al pobre Sebastián que había perdido a su mamá. Y yo era la que había organizado todo. El velorio, las flores, el catering, la música que a mamá le gustaba. Yo era la que había vaciado mis ahorros para darle un funeral digno. Pero nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me consoló. Era como si mi dolor no importara porque, claro, Sofía siempre fue la fuerte. Cuando mi prima Carla me dijo en voz baja, ay, mira Sebastián. El pobrecito está destrozado. Qué bueno que, al menos tú eres más fría para estas cosas. Algo, dentro de mí explotó. Quise gritarle que yo había sido quien vio morir a mamá, quien la había cuidado cuando nadie más quería hacerlo. Quien había sacrificado mi vida por la de ella. Pero me quedé callada. Como siempre, después del entierro, cuando todos se fueron, Sebastián se me acercó y me dijo, Sofía, gracias por todo lo que hiciste. Yo sé que cuidaste muy bien a mamá. Por un momento. Pensé que tal vez había una oportunidad de conexión, de reconocimiento, pero después agregó, ahora que ya pasó todo, podemos volver a nuestras vidas normales. Yo tengo que volver al hospital mañana. Tengo una cirugía muy importante, volver a nuestras vidas normales. Como si los últimos 3 años de mi vida hubieran sido una pausa, un paréntesis que ahora podía cerrarse. Esa noche, en mi departamento vacío. Lloré como no había llorado ni siquiera cuando mamá murió. Lloré por todos los años que di, sin recibir nada a cambio. Lloré por la hija invisible que siempre fui. Lloré por todas las veces que mamá me había dicho que me amaba, pero que después la vi iluminarse de una manera diferente cuando hablaba de Sebastián, pero lo que no sabía es que, una semana después, cuando fuéramos a escuchar el testamento, mi mundo se iba a desmoronar de una manera que jamás imaginé. Una semana después del funeral, el abogado de mamá nos citó para la lectura del testamento. Yo fui sin expectativas. Honestamente, después de toda una vida, siendo la segunda opción, no esperaba gran cosa. Tal vez me dejaría algunos recuerdos, alguna joya de la abuela, tal vez algo simbólico. Sebastián llegó tarde. Como siempre, disculpándose con esa sonrisa encantadora que usaba para salirse con la suya desde niño. Perdón, tuve una emergencia en el hospital. Ya saben cómo es esto. Su sentó a mi lado, revisando su celular mientras el abogado preparaba los papeles. Bueno, comenzó el licenciado Martínez, carraspeando, este es un testamento un poco particular. Doña Elena fue muy específica en sus instrucciones, abrió la carpeta y comenzó a leer, yo. Elena Ramírez, en pleno uso de mis facultades mentales, dejó este testamento como mi última voluntad. Las primeras líneas eran las de siempre, que estaba agradecida por la vida, que amaba a sus hijos, que esperaba que fuéramos felices. Pero después vino la parte de las herencias. A mi hijo Sebastián.
Le dejo mis mejores deseos para su exitosa carrera médica y la esperanza de que algún día entienda lo que significa estar presente cuando alguien te necesita. Sebastián frunció el ceño. ¿Eso es todo? ¿Qué hay de la casa, de las inversiones, de las joyas? El abogado lo miró con una expresión que no pude descifrar. Permítame continuar. Mi hija Sofía, que sacrificó sus mejores años para cuidarme, que nunca me dejó sola, que fue mi compañía, mi consuelo y mi fortaleza cuando más la necesité. Le dejo la totalidad de mis bienes. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones, las joyas y todo lo que poseo. Porque ella fue quien realmente me amó, no solo de palabra, sino con actos. El silencio en esa oficina fue ensordecedor. Sebastián se quedó pálido. Eso no puede ser. Tiene que haber un error. Pero el abogado continuó leyendo. Sebastián, durante años esperé que cambiaras, que entendieras que el amor se demuestra con presencia, no con flores los domingos. Esperé que te dieras cuenta de que tu hermana estaba sacrificando su vida por mí, mientras tú vivías la tuya como si yo no existiera. Pero nunca llegaste a entenderlo. Esto es ridículo. Sebastián se puso de pie, caminando de un lado al otro. Mamá estaba enferma. Seguramente no estaba en sus cabales cuando escribió esto. Sofía, tú sabes que esto no está bien. Yo soy médico, tengo responsabilidades. No podía estar ahí todo el tiempo. Yo seguía en shock tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Mamá realmente había visto todo? Había entendido mi sacrificio, pero el abogado no había terminado. Hay una cláusula adicional. Doña Elena especificó que, si Sebastián intentara impugnar el testamento o reclamar legalmente, todo el dinero sería donado a la Fundación de Cáncer del hospital público donde ella recibió tratamiento. Esto es una locura. Sebastián gritó, golpeando la mesa. Ella era mi madre también. Yo la amaba. ¿La amabas? Me escuché decir. Y mi propia voz me sorprendió. Era la primera vez que le hablaba así a mi hermano. ¿Dónde estaba ese amor cuando ella vomitaba sangre a las 3 de la madrugada? ¿Dónde estaba cuando lloraba de dolor y yo era la única que la consolaba? Yo trabajaba. Sofía, yo salvaba vidas. Mi trabajo es importante, ¿y mi vida no? Los últimos 3 años de mi vida no importaron nada. Sebastián se quedó callado por un momento, pero después su cara cambió. Se puso esa expresión fría que yo conocía tan bien. Esto no se va a quedar así. Voy a hablar con mis abogados. Esto es manipulación, aprovechamiento de una mujer enferma. Sebastián, le dije. Y había una calma extraña en mi voz. Mamá no estaba enferma de la mente, estaba perfectamente lúcida. Y por primera vez en su vida, vio las cosas como realmente eran. Él me miró con desprecio. Siempre fuiste celosa, Sofía. Siempre resentida porque yo era el exitoso. El que tenía todo. Y ahora aprovechas la muerte de mamá para vengarte. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, pero también me liberaron. Porque por fin entendí quién era realmente mi hermano. ¿Sabes qué, Sebastián? Tienes razón, yo era celosa, pero no de tu éxito. Era celosa de que mamá te amara más a ti que a mí, a pesar de que yo era quien estaba ahí. Era celosa de que pudieras vivir tu vida sin culpa mientras yo sacrificaba la mía. Me puse de pie. Tomé los papeles del testamento y me dirigía la puerta, pero ya no más. Mamá finalmente vio quién era quién. Y yo también. Cuando salí de esa oficina, Sebastián gritó detrás de mí, esto no se va a quedar así, Sofía, esto no se va a quedar así. Pero yo ya no lo escuchaba. Por primera vez en mi vida. Me sentía libre, o al menos eso pensé, hasta que comenzaron las llamadas. Las llamadas empezaron esa misma noche. Primero fue tía Marta. Sofía, ¿qué le hiciste a tu madre? ¿Cómo pudiste manipularla así? Sebastián está destrozado, no para de llorar. Después fue mi prima Carla. Sofía, esto está muy mal. Sebastián es médico, tiene una familia que mantener. Necesita ese dinero más que tú. Y después, la que más me dolió, mi prima Ana, que siempre había sido como mi hermana. Sofía, yo te quiero mucho. Pero esto no está bien. Tienes que compartir la herencia con Sebastián. Es lo correcto. Cada llamada era como una puñalada. Toda la familia se había puesto en contra mía. Nadie preguntaba por qué mamá había tomado esa decisión. Nadie recordaba los 3 años que yo había pasado cuidándola. Para todos. Yo era la mala de la historia. Sebastián había orquestado una campaña perfecta. Había llamado a cada familiar, a cada amigo de la familia, contándole su versión, que yo había manipulado a mamá, que me había aprovechado de su enfermedad, que era una codiciosa, que no quería compartir la herencia. Pero lo que realmente me quebró fue cuando llegó a casa y encontré a mi esposo, Carlos, esperándome con una expresión que no había visto nunca. Sofía, necesitamos hablar, ¿tú también?, le pregunté. Y mi voz sonó más cansada de lo que creía posible. Sebastián me llamó. Me dijo que estás actuando de manera irracional, que no eres la misma desde que murió tu mamá.
Me dijo que necesitas ayuda psicológica. Me senté en el sillón, mirando al hombre con el que había compartido 10 años de mi vida. ¿Y tú, qué le dijiste? Yo no sé qué pensar, Sofía. Esta herencia es mucho dinero. Más dinero del que vamos a ver en toda nuestra vida. Y Sebastián tiene razón en algo, él es el médico. Él tiene más estudios, ¿el qué, Carlos? Él tal vez merezca más. Esas palabras me destrozaron más que todas las llamadas juntas. Mi propio esposo, el hombre que se suponía que debía conocerme mejor que nadie. Creía que yo no merecía el reconocimiento que mamá me había dado. Sal de mi casa, le dije. Sofía, no seas dramática. Solo estoy diciendo que tal vez deberíamos considerar fuera. Carlos se fue, pero no sin antes decirme, cuando entré en razón. Vamos a hablar. Esa noche, sola en mi casa, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Había perdido a mi madre, a mi hermano, a mi familia, a mi esposo. Todo por un testamento que yo no había pedido, que no había manipulado. Que simplemente había recibido, pero a la mañana siguiente, cuando me desperté, algo había cambiado dentro de mí. Fui al cementerio y me senté frente a la tumba de mamá. Mamá, no sé si me escuchas, pero necesito que sepas algo. Toda la familia está en mi contra. Dicen que te manipulé. Que no merezco lo que me dejaste, pero yo sé la verdad. Tú sabías exactamente lo que hacías. El viento movió las flores que había llevado, y por un momento sentí como si mamá estuviera ahí conmigo. Yo estuve ahí, mamá, cuando nadie más quería estar. Yo te sostuve la mano cuando te dolía. Yo te limpié cuando no podías hacerlo sola. Yo te consolé cuando llorabas. Y tú lo viste todo. Por eso me dejaste lo que me dejaste. Esa tarde tomé una decisión que cambió mi vida para siempre. Llamé a Sebastián. ¿Qué quieres? Me contestó con frialdad. Quiero que sepas algo, Sebastián. Voy a aceptar la herencia. Toda, porque la merezco. Porque me la gané con 3 años de mi vida. Con noches sin dormir, con sacrificios que tú nunca vas a entender. Sofía, puedes quedarte con el dinero, pero no con mi familia. Yo me voy a encargar de que todos sepan qué clase de persona eres realmente. Ya lo hiciste, Sebastián. ¿Y sabes qué? Me liberaste. Porque ahora sé quién es mi familia real y quién no. Vas a estar sola, Sofía. Completamente sola. Prefiero estar sola que rodeada de gente que no me valora. Colgué el teléfono y me sentí más libre de lo que me había sentido en años. Los meses que siguieron fueron difíciles. Carlos intentó volver varias veces, especialmente cuando se enteró de cuánto dinero había realmente en la herencia. La familia siguió llamando, pero con el tiempo, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Sebastián intentó impugnar el testamento, pero el abogado de mamá había hecho su trabajo muy bien. El testamento era impecable, y la cláusula de donación lo tenía atado de manos. Un año después, me mudé a otra ciudad. Empecé de nuevo. Estudié una maestría en gerontología. Algo que siempre había querido hacer, pero nunca había podido por falta de tiempo y dinero. Abrí un centro de cuidados paliativos para familias de bajos recursos en honor a mamá. Y por primera vez en mi vida, me sentí en paz. Hace 2 meses, Sebastián me llamó. Su voz sonaba diferente. Más humilde. Sofía, necesito hablar contigo. Mi hija está enferma, necesita una cirugía muy cara y yo no tengo el dinero. Y, le pregunté, pensé que tal vez podrías ayudarme. Somos familia, después de todo. Me quedé callada por un momento, recordando todos los años en que yo había necesitado ayuda y él había estado demasiado ocupado para darla. Sebastián, yo estuve ahí cuando mamá me necesitó. ¿Dónde estabas tú cuando yo necesité apoyo, Sofía? Por favor, es mi hija. Envíame los papeles médicos. Voy a pagar la cirugía, pero no por ti, por una niña inocente que no tiene la culpa de tener un padre que no entiende lo que significa la familia. Pague la cirugía. Sebastián me agradeció llorando por teléfono, pero yo ya no sentía nada por él. No odio, no amor, no resentimiento. Simplemente nada. Ahora, cuando la gente me pregunta por mi familia, les digo la verdad, que mi familia real son las personas que he elegido. Las que están a mi lado, sin importar lo que tenga o no tenga. A veces, para sanar, hay que cerrar puertas aunque te duela. Y cuando lo haces, prepárate para todas las llamadas perdidas que llegarán después. 3 años habían pasado desde que pagué la cirugía de la hija de Sebastián. 3 años en los que mi centro de cuidados paliativos había crecido hasta convertirse en una referencia en la ciudad. 3 años en los que había construido una nueva familia, compuesta por mis colegas, mis pacientes y sus familias, y las personas que realmente valoraban quién era yo. Era un viernes por la tarde cuando Carla, mi asistente administrativa, entró a mi oficina con una expresión extraña. Sofía, hay una señora en recepción que dice que es tu prima. Dice que se llama Ana y que necesita hablar contigo urgentemente. Ana, la prima que había sido como mi hermana, que me había dado la espalda cuando más la necesité. Que había elegido el lado de Sebastián sin siquiera escuchar mi versión.
Dile que estoy ocupada, respondí, sin levantar la vista de los informes que estaba revisando. Ya se lo dije. Pero dice que se va a quedar ahí hasta que la recibas. He estado llorando, Sofía. Parece desesperada, suspiré. Parte de mí quería que se fuera. Que entendiera que ya no formaba parte de mi vida. Pero otra parte, esa parte, que aún recordaba a la Ana de nuestra infancia, la que me defendía en el colegio cuando los otros niños se burlaban de mi ropa usada, me hizo cambiar de opinión. Hazla pasar. Ana entró a mi oficina y me impactó verla. Había envejecido mucho en estos 3 años. Su cabello, antes siempre perfecto, estaba descuidado. Sus ojos estaban hinchados de llorar y tenía ojeras profundas. Ya no era la mujer elegante y segura que recordaba. Sofía comenzó y su voz se quebró inmediatamente. Gracias por recibirme. ¿Qué necesitas? Ana, le pregunté directamente. No tenía tiempo ni energía para conversaciones sentimentales. Se sentó frente a mi escritorio y se echó a llorar. Sofía, mi mundo se está cayendo a pedazos y no tengo a nadie más a quien recurrir. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Por qué? Porque me di cuenta de que fui una idiota, de que te juzgué sin conocer toda la verdad, de que elegí el lado equivocado. Me recosté en mi silla, observándola. Continúa. Mi esposo me dejó. Se fue con su secretaria. Se llevó todo el dinero de nuestras cuentas. Vendió la casa sin decirme nada. Y ahora estoy en bancarrota. Perdí mi trabajo porque la empresa quebró. Y mi hijo tiene problemas con las drogas y necesita ir a rehabilitación, pero no tengo dinero para pagarlo. Ana siguió llorando mientras me contaba cómo su vida perfecta se había desmoronado. El esposo exitoso, la casa en el barrio elegante, el trabajo en la empresa de su suegro. Todo había sido una ilusión. ¿Y la familia? Le pregunté. Esa familia que era tan importante que decidieron darme la espalda a mí. Desaparecieron. Sofía, cuando necesité ayuda, cuando pedí que alguien me prestara dinero para la rehabilitación de mi hijo. Todos tuvieron excusas. Tía Marta me dijo que no podía ayudarme porque había invertido en el negocio de su hijo. Prima Carla me colgó el teléfono cuando le expliqué mi situación. Y Sebastián, el médico exitoso, el príncipe de la familia. Ana bajó la cabeza. Sebastián también tiene problemas. Su esposa lo está divorciando. Resulta que tenía otra familia. Otros hijos que mantenía en secreto. Su prestigio se fue al suelo cuando salió todo a la luz. Perdió su trabajo en el hospital privado. Ahora trabaja en guardias nocturnas para sobrevivir. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo una profunda tristeza por toda la destrucción que habíamos causado como familia. Ana, ¿por qué vienes a contarme todo esto? Porque me di cuenta de algo. Cuando todo se derrumbó. Cuando todos me dieron la espalda, recordé algo que me dijiste años atrás cuando éramos adolescentes. Me dijiste, Ana, la verdadera familia es la que está ahí cuando todo está mal. No solo cuando todo está bien. Su secó las lágrimas y me miró directamente a los ojos. Tú fuiste esa familia para tu mamá. Y yo fui muy ciega para verlo. Te juzgué porque todos los demás lo hacían, porque era más fácil creer que tú eras la mala que aceptar que habíamos sido todos unos egoístas. Ana, no, déjame terminar. Vengo a pedirte perdón. No vengo a pedirte dinero. Aunque Dios sabe que lo necesito. Vengo a decirte que tenías razón en todo. Que tu mamá vio la verdad y nosotros decidimos ignorarla. Que fuiste la mejor hija que alguien podría tener y nosotros te tratamos como una villana. Se puso de pie y comenzó a caminar hacia la puerta. Ana, espera. Dio vuelta, con esperanza en los ojos. ¿Cuánto necesitas para la rehabilitación de tu hijo, Sofía? No vine por dinero. Lo sé. Pero dime, ¿cuánto? 50,000 pesos, pero yo no. El lunes transfiero el dinero. Dame los datos del centro de rehabilitación. Ana se echó a llorar otra vez. No puedo aceptar esto. No después de cómo te traté. No lo hagas por ti. Hazlo por tu hijo. Él no tiene la culpa de las decisiones que tomamos los adultos, ¿cómo? Puedes ser tan generosa después de todo lo que te hicimos. Me levanté de mi escritorio y me acerqué a ella. Ana, aprendí algo durante estos años. El rencor es como un veneno que solo te envenena a ti. Yo ya no cargo con esa toxicidad. Mi mamá me enseñó, incluso después de muerta, que el amor verdadero no se demuestra con palabras bonitas, sino con acciones. Ana me abrazó y por un momento volví a sentir a la prima de mi infancia. Sofía, ¿crees que algún día podremos reconstruir nuestra relación? Ana, vamos a ser honestas. Lo que teníamos antes ya no existe, pero tal vez podamos construir algo nuevo, algo más auténtico. ¿Qué tengo que hacer? Primero, enfócate en tu hijo, en su recuperación. Después, si quieres, puedes venir a ayudar al centro como voluntaria, no por dinero, sino porque realmente quieras contribuir a algo bueno. ¿Me darías esa oportunidad? Ana, todos merecemos una segunda oportunidad, pero solo una.
6 meses después, Ana se había convertido en una de mis mejores voluntarias. Su hijo estaba limpio y había empezado a estudiar. Ella había encontrado un trabajo modesto pero estable, y poco a poco estaba reconstruyendo su vida. Un día, mientras organizábamos medicamentos en el almacén, me dijo: Sofía, ¿sabes qué? Es lo más irónico de todo esto. ¿Qué? Que al final tú terminaste siendo la única que realmente entendió lo que significa familia. El resto de nosotros solo sabíamos actuar como familia cuando era conveniente, Dana. La familia no es solo la sangre, es la gente que elige quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Por eso me perdonaste. Te perdoné porque vi que realmente habías entendido tu error, y porque la Ana que vino a pedir perdón no era la misma que me juzgó hace 3 años. Esa tarde, cuando cerramos el centro, Ana me preguntó algo que me hizo reflexionar: Sofía, ¿alguna vez te arrepientes de no haber compartido la herencia con Sebastián? No, le respondí sin dudar. Mi mamá sabía exactamente lo que hacía. Ella vio quién fue el hijo que realmente la amó. Y su decisión fue justa. ¿Pero no sientes pena por él? Siento pena por el hombre que pudo haber sido y nunca fue. Pero él tomó sus decisiones, Ana, igual que tú, igual que yo. La diferencia es que tú reconociste tu error y decidiste cambiar. Él sigue creyendo que fue víctima de una injusticia, mientras caminábamos hacia nuestros autos. Ana me dijo algo que nunca voy a olvidar: Sofía, creo que tu mamá estaría muy orgullosa de la mujer en la que te convertiste. ¿Por qué dices eso? Porque no solo preservaste su memoria, sino que la multiplicaste. Cada familia que ayudas aquí está recibiendo el mismo amor que tú le diste a ella. Esa noche, en casa, miré las fotos que tenía de mamá en mi sala. Ya no sentía tristeza al verlas, sino gratitud. Gratitud por haber tenido una madre que me vio, que me valoró, que entendió mi sacrificio. Y gratitud por haber aprendido que a veces, para encontrar tu verdadera familia, primero tienes que perder la que creías que tenías. Al día siguiente, Ana trajo a su hijo al centro. Era la primera vez que lo conocía desde que había salido de rehabilitación. Era un joven tímido de unos 20 años, que me agradeció con lágrimas en los ojos por haber ayudado a su mamá. Tía Sofía, me dijo, aunque no éramos tías de sangre, había decidido llamarme así. Mi mamá me contó todo lo que pasó con la familia. Quiero que sepas que yo la veo diferente ahora. Mejor, más real. ¿A qué te refieres? Antes, mi mamá siempre estaba preocupada por aparentar, por tener las cosas correctas, por quedar bien con todos. Ahora es ella misma. Y es mucho mejor persona. Ana se sonrojó. Ay, hijo, no exageres. No es exageración, mamá. Es la verdad. Ese día entendí algo importante: las crisis no solo destruyen, también purifican. A veces necesitas perder todo lo falso para encontrar lo auténtico. Meses después, recibí una carta de Sebastián. No había vuelto a tener contacto directo con él desde la llamada sobre su hija Sofía. Decía la carta: sé que no merezco tu atención, pero necesito decirte algo. He tenido mucho tiempo para pensar durante estos años difíciles. Tenías razón. Mamá tenía razón. Yo no fui el hijo que ella necesitaba. Fui egoísta, orgulloso y ciego. Me disculpo por todo el daño que te causé y por haber puesto a la familia en tu contra. No espero tu perdón, solo quería que supieras que finalmente entendí. No le contesté la carta. Algunas heridas sanan, pero las cicatrices permanecen como recordatorio. Sebastián había aprendido su lección. Pero ya era demasiado tarde para reconstruir lo que habíamos perdido. 5 años después del testamento, mi centro había crecido hasta convertirse en una fundación que operaba en 3 ciudades. Había ayudado a cientos de familias a atravesar los momentos más difíciles de sus vidas. Y cada día me levantaba sabiendo que estaba honrando la memoria de mamá de la manera correcta. Ana se había convertido en mi coordinadora de voluntarios y una de mis amigas más cercanas. Su hijo estudiaba trabajo social y había expresado su deseo de trabajar conmigo cuando se graduara. Un día, mientras revisábamos los informes anuales, Ana me preguntó: Sofía, ¿crees que todo esto habría pasado si tu mamá hubiera repartido la herencia por igual? No, le respondí sin dudar. Si hubiera repartido por igual, habríamos seguido con las mismas dinámicas familiares tóxicas. Sebastián nunca habría aprendido, tú nunca habrías reflexionado. Y yo nunca habría encontrado mi verdadera vocación. Entonces, ¿crees que ella sabía que iba a pasar todo esto? Creo que mamá entendía que, a veces, para que las personas cambien realmente, necesitan enfrentar las consecuencias de sus actos. Su testamento no fue solo una herencia, fue una lección de vida para todos nosotros. Esa tarde, como todos los viernes, fui al cementerio a visitar la tumba de mamá. Le conté sobre Ana, sobre el centro, sobre todas las familias que habíamos ayudado. Mamá, le dije, acomodando las flores frescas que le llevaba cada semana. Creo que finalmente entendí tu último regalo. No me dejaste solo dinero,
Me dejaste la oportunidad de convertirme en la persona que realmente estaba destinada a ser. El viento movió las flores y, como siempre, sentí que mamá estaba ahí, sonriendo, orgullosa de la mujer en la que me había convertido, porque al final, la mejor herencia no es lo que te dejan, sino lo que haces con lo que